Perfecto, pues vamos a comenzar. Primero voy a recordar rapidísimo en lo que nos quedamos la semana pasada y también vale la pena ver cómo evolucionó la vaguada en altura, la baja en altura que teníamos allá al norte de México. Eh, Tiene un comportamiento interesante y no climatológico. Ahorita vamos a ver por qué. Déjenme dejar de compartirles esto que tengo acá y les voy a presentar esa, esa ventanita, la del, ahí está. Creo que, creo que se está viendo, ¿no? El windy, Sí. el tropical. Va, pues lo que teníamos hace un par de días eh, era el desarrollo ahí sobre Baja California, aquí de una de una baja en altura y también en superficie en algún punto por ahí, pero bueno, eso se puede deber a la orografía de esa región y que eso estaba estimulando incluso ese día por la noche y el día siguiente hubo una tormenta muy intensa en Mexicali. No sé si vieron por ahí las noticias. Hubo una tormenta muy intensa en Mexicali, en Yuma, ahí en Calexico, en la parte de Estados Unidos, y bueno, asociada justamente a esta baja que posiblemente pueda tener características de una dana, ¿no? También. No con las características de contraste térmico invernal, en donde se forma el frente, etcétera. Ahorita no tenemos el frente frío definido porque no tenemos esos contrastes de masas de aire, pero sí la estructura dinámica en altura. Entonces, en los próximos días, fíjense cómo se conserva, está prácticamente estacionaria esta circulación cerrada, casi cerrada en altura, en algunos momentos sí cerrada. Ahí se mantiene, se mantiene, se mantiene, y bueno, ya después se difumina un poco. Y si esto lo queremos ver en ascensos, como lo vimos en otro portal, creo que era Weather Central, de una página que se las mandé a su correo también. Vamos a ver que está favoreciendo ascensos, sobre todo en niveles medios, y por lo tanto tiene que haber, si hay humedad ahí, si hay relativamente alta humedad específica, o sea, alto contenido de vapor de agua, deberíamos de tener formación de nubes y por lo tanto ser una región en donde esté lloviendo. Entonces, si nos vamos justamente al pronóstico de acumulados de precipitación, fíjense cómo justo en esa región del lado derecho de la baja en altura, que está desfasada a superficie, lo iremos viendo, eh, tenemos ahí acumulados, de hecho son los más importantes, ¿no? Vean en Chihuahua, Sonora, Nuevo México, Texas, ahí tenemos regiones de precipitación importante. Y si vemos esto en anomalías, se van a dar cuenta que es una anomalía positiva de precipitación. Y si lo vemos en anomalías de altura geopotencial, se van a dar cuenta que está prevaleciendo, fíjense aquí la anomalía, y prevalece y seguimos avanzando. Aquí ya avancé 78 horas con el GPS y bueno, ya se difumina un poco, ¿no? Significa que bueno, que sí es una anomalía respecto a la climatología por una situación dinámica, un forzamiento dinámico que hay en esa región. Entonces creo que es lo más sobresaliente en este momento. Claro, acá tenemos también otra vaguada ya extratropical, más profunda, con más forzamiento, donde la vorticidad potencial y la vorticidad absoluta juegan un papel más importante que en latitudes más bajas, donde el parámetro de Coriolis es más pequeñito. Entonces, bueno, y también los efectos de curvatura son más pequeños y por lo tanto la vorticidad por curvatura va a ser más pequeña y el forzamiento dinámico neto va a ser más pequeño en regiones subtropicales que en extratropicales. Entonces, bueno, creo que eso sería lo más relevante en este momento. Y bueno, aquí nada más para ver la panorámica acá de Julia, del ciclón próximo a impactar ya como huracán, creo, en Nicaragua. Y bueno, que ahorita algo relevante también es que estaba viendo en Twitter que ya hay dos aviones cazahuracanes de la NOAA ahí rondándolo, ¿no? Ya están ahí haciendo reconocimiento y tomando medidas, desde luego por el impacto que puede tener en Centroamérica. Ah, y bueno, algo también que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita de índices de humedad
índices higrométricos, es toda esta niebla, bueno, esta capa de estratos, de nubes estratos que se forma sobre el Pacífico, característico de la costa de California, de Baja California también en México, y que yo viví como 13 años en Tijuana, y era muy curioso porque gran parte del año siempre amanecía con una capa de brisa marina, ¿no? De estas nubes bajas, y por ahí como a las 11 de la mañana se iba retirando y se iba hacia el mar, ¿no? Y otra vez 5 o 6 de la tarde, otra vez penetraba la capa nubosa y era un movimiento ahí oscilatorio, ¿no? Y duraba muchísimo tiempo y es justamente lo que estamos viendo ahorita y tiene mucho que ver porque eh, podríamos pensar que es una niebla como de advección, ¿no? Un tipo de niebla formada por el desplazamiento de una masa de aire con temperaturas distintas. Entonces, eso hace que la temperatura, conforme va avanzando, baje y hace que alcances el punto de la presión de saturación más fácil, ¿no? Porque como la temperatura es más baja y la presión de saturación, según lo vimos hace un par de días, depende, es función de la temperatura, pues bueno, si tienes una advección de una masa de aire más fría, la presión de saturación que necesitas para condensar es más baja y se forma este tipo de nieblas, que sabemos que además esa es una región fría, con la temperatura de la superficie del mar fría, ¿no? Por la corriente de California, que la temperatura por ahí anda en alrededor de los 10, 15 grados Celsius prácticamente todo el año. No puede subir un poquito más, pero bueno, es algo característico que climatológicamente se encuentra ahí gran parte del año. Um, bueno, pues habiendo dicho esto, ahora sí, no sé si alguien quiera compartir algo de lo que ve en pantalla, algo interesante. A ver, por ahí tenemos a gente conocedora de meteorología tropical. Yo sé que los cubanos siempre, los huracanes, ¿no? Es como su pasión. No sé si Enrique quisiera comentar algo al respecto de, de Julia. Ya lo embarqué, ¿verdad? Pues la verdad es que yo creo que es todo lo contrario. Por lo menos lo que nos pasa a los meteorólogos es que son muy apasionados en sentido general con los cubanos meteorólogos con los ciclones, a pesar de lo que provocan, ¿no? Sí, 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 Pero, sí. pero bueno, sí, casualmente estaba viendo interesante el comportamiento que estaba teniendo, cómo se estaba desplazando hacia el oeste, poco después de que Ian haya atravesado hacia el norte. Me imagino que no le estaba dando mucho seguimiento, la verdad, al huracán, todavía una tormenta tropical, pero me imagino que este debe estar bastante relacionado con un desplazamiento de la influencia del ciclón, del anticiclón de los Azores, que ya entrando ya en octubre, pues bueno, ya hace que el desplazamiento sea más hacia el oeste, así más lineal, como quien dice. Y bueno, eventualmente se comenzará a retirar para darle entrada a los frentes fríos, pero en sentido general, pues nada, interesantes como siempre estos eventos. Va, gracias, Enrique. Sí, efectivamente, ¿no? Esa famosa desviación hacia el norte que hacen los ciclones tropicales por combinación de varios factores, principalmente por la posición de las altas presiones que de alguna manera son la línea directriz, ¿no? En donde se va moviendo el ciclón y recurva hacia el norte, pero también hay un fenómeno que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la vorticidad y vamos a ver que por la estructura de la vorticidad que tiene el ciclón, hay un fenómeno que se llama el beta drift o drive, que es una desviación propia hacia el norte para que se conserve la vorticidad del sistema. Entonces, eso también ayuda un poquito a que el sistema se vaya desviando hacia el norte y aquí efectivamente, como lo dices, es curioso que tiene una trayectoria más componente hacia el oeste, ¿no? Y de hecho, sí, cuando tú ves el cono de trayectorias del NHC, se ve completamente, o sea, casi horizontal, ¿no? Completamente horizontal hacia el zonal, ¿no? Completamente hacia el oeste. Y sí, los meteorólogos cubanos, sí, yo conozco a algunos y todos son huracanólogos, ¿no? Ok. Muy bien, bueno, pues comenzamos. Déjenme ocultar esto, déjenme dejar de compartir esto.
Y ahora sí, les comparto, un ratito más vamos a volver a internet, a una simulación de diagrama oblicuo, pero por ahora seguimos aquí en PowerPoint. ¿Sí les llegó a todos el correo que les mandé? Ayer creo que se los mandé, o antier, no me acuerdo. A mí no, ahorita chequé mi correo y no me llegó. ¿No? Bueno, ahorita me pasan su correo a los que no les llegó. Me pueden ir escribiendo ahí en el chat su correo para yo copiarlo y mandarles, les mandé la presentación, un PDF y una liga, varias ligas de páginas interesantes para consultar mapas, ¿no? Y eso. Pero bueno, vamos a recapitular rapidísimo lo que vimos el jueves para entrar otra vez en sintonía. Hablamos de el equilibrio que tiene las diferentes fases del agua. Gracias, Sebastián, el equilibrio que se puede formar combinando presión y temperatura, que podemos llegar incluso al punto triple, donde pueden coexistir los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas, variando la presión y la temperatura. Esto va a ser importante porque es la teoría fundamental de la condensación, ¿no? O sea, cómo se produce la condensación y por lo tanto las nieblas y por lo tanto los cúmulos, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de que cuando había cambios de estado, había liberación o absorción de una energía, latente, así le llamamos latente porque está ahí como lista para liberarse cuando ocurre este cambio de estado. Si no hay cambio de estado, hay un flujo de calor, pero el calor es sensible, o sea, es un calor sensible, yo supongo que es la palabra porque se va sintiendo en el termómetro, ¿no? O sea, porque lo vamos sintiendo. Por ejemplo, si una masa de aire cambia de 20 a 25 grados y no hay evaporación, tenemos nada más un flujo de calor sensible. Sin embargo, cuando empieza a haber evaporación o condensación, además del flujo de calor sensible, tenemos el flujo de calor latente, ¿no? Y ese es un plus para generar movimientos verticales en la atmósfera. Esto se puede ver muy bien en los balances de energía, sobre todo cuando uno ve la asignatura de capa límite o micrometeorología y ves balances de energía superficial, te vas a dar cuenta cómo fluctúa el calor sensible y el calor latente en el transcurso del día y en función de la humedad. Por ejemplo, si no hay humedad y tú tienes una superficie calentándose por radiación, y no tienes humedad, únicamente vas a tener calor sensible, flujo de calor sensible. En cambio, si sí tienes humedad, va a disminuir el flujo de calor sensible porque la energía se va a enfocar en evaporar, ¿no? O en condensar, si es el proceso al revés. Entonces vas a tener más flujo de calor latente que de calor sensible. Y bueno, ahí es una especie de lucha, ¿no? Entre esos dos tipos de flujos. Bueno, teníamos la ecuación de Clausius-Clapeyron y también aquí que nos daba justamente esa relación y derivamos ahí la ecuación, después la resolvimos, etcétera, y vimos que los calores latentes no son constantes, dependen de la temperatura, por lo tanto, esto ya nos mete ruido y tenemos que proceder a aproximaciones. Y bueno, esas aproximaciones justamente las hizo Tetten y Magnus y más personas, pero bueno, son las más importantes. Nosotros utilizamos la aproximación de Tetten para la presión de vapor de saturación, que es esa expresión que está ahí. Y justamente estas gráficas, estas curvas de presión, responden a el comportamiento de la fórmula de Tetten, ¿no? Para cada valor de humedad relativa. Entonces, con esto habíamos hecho un ejemplo para determinar el punto de rocío y la presión a cierta temperatura, ¿no? Entonces hicimos este ejemplito, proponíamos una temperatura, nos fijábamos en dónde cortaba el 100% de humedad relativa, que quiere decir saturación, y veíamos a qué presión saturaba, ¿no? Entonces, en este caso, pues era prácticamente a 20 hectopascales, y también con esto podíamos encontrar la temperatura del punto de rocío. ¿Cómo? Sabiendo la presión de vapor real, la que había en ese momento. Entonces, con esa presión de vapor de 12.5 hectopascales, los ubicábamos, nos íbamos hacia la derecha, cortábamos con la curva de 100% de humedad relativa y en ese punto teníamos el valor de la temperatura del punto de rocío, o sea, la temperatura a la cual se satura, se alcanza la saturación. Y bueno, aquí recordando un poquito nada más esto,
Y eso también nos permitía encontrar la humedad relativa, seguíamos esa curvita y nos permitía encontrar ese valor de la humedad, y comprobando con la fórmula de Tetten nos dábamos cuenta que era prácticamente equivalente, el resultado era igual, 19.9 hectopascales en la presión de vapor de saturación, y gráficamente pues nos daba algo parecido, ¿no? 20 hectopascales. Bien, vimos los índices higrométricos, aquí ya los definimos en tablitas, que era la presión de vapor saturante, la humedad relativa, que era justamente el cociente entre esas dos cantidades para ver o sea, qué tanto te falta para saturar en forma de porcentaje. También el concepto de humedad absoluta, que ese no se utiliza mucho, sí, el de humedad específica, ya saben, la proporción de vapor de agua respecto de aire húmedo. El aire húmedo es la suma del aire seco más el vapor de agua, o sea, el total. La razón de mezcla, también dijimos que iba a ser prácticamente lo mismo, un error muy pequeñito, a la humedad específica, porque aquí la razón de mezcla, la masa de vapor se divide entre la masa seca, y como la masa seca es la mayoritaria, pues la división es prácticamente equivalente, ¿no? Tenemos ahí unas relaciones importantes que se utilizan en el programita que les enseñé en Python. Utilizo estas relaciones de aquí para calcular la Q a partir de R. También el concepto de temperatura de punto de rocío, que ya lo dijimos. La temperatura virtual, que ya lo habíamos dicho, es la temperatura que tendría nuestra parcelita de aire sin humedad, de aire seco, para que su densidad fuera igual a la del aire húmedo, ¿no? Por lo tanto, la temperatura virtual tendría que ser mayor siempre a la temperatura ambiente. La temperatura virtual siempre va a ser mayor o igual a la temperatura ambiente. Bien, ¿qué más? La temperatura del termómetro húmedo o de bulbo húmedo, creo que aquí fue donde nos quedamos. Y bueno, aquí tenemos un dibujito para que se entienda el concepto. Un, un termómetro completamente en contacto con el aire, y otro termómetro en donde el bulbo se le pone una sedita húmeda con agua. Entonces, lo que ocurre ahí es que hay evaporación, ¿no? Entonces, como hay evaporación, hay liberación de calor, y el termómetro de bulbo húmedo va justamente a detectar esa temperatura, pero cuando hay ya evaporación. Entonces, sí, adelante. Ah, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, no hubo quién es. Ahí creo que es dirección académica. No sé si. Se desactivó sin caer, pero yo no los puedo quitar porque yo no soy el anfitrión. Entonces, déjenme mandar un mensaje al director para que silencie. Todavía le mandé un mensaje, a ver si lo ven. ¿Alguien sabe si lo puedo silenciar? Ya, listo. Va, bueno. Entonces teníamos, perdón, la temperatura del termómetro húmedo o de bulbo húmedo, en donde, bueno, ahí va a haber evaporación y por lo tanto va a haber liberación de calor latente, y la temperatura va a ser distinta, ¿no? Entonces, la relación matemática entre la temperatura del bulbo húmedo, que es la T con W, esta que está aquí, tiene esta expresión en donde se relaciona con la temperatura ambiente, y
Bueno, otra vez. Y la razón de mezcla, ¿no? Y bueno, esta expresión admite unidades en Kelvin y unidades en grados Celsius. Es importante aquí que no hay intercambio de calor con el exterior, simplemente es en el sistema, ¿no? En la parte de donde está el bulbo. A ver, ok. Y otro concepto que también nos quedaba pendiente es la temperatura equivalente, ¿sí? Que también lo vamos a ver ahorita en el diagrama oblicuo, y es la temperatura que alcanzaría tu parcelita si pierde todo el vapor de agua, ¿sí? ¿Y cómo lo va a perder? Por condensación. Entonces, aquí la ruta sería, tienes una parcelita con aire, entonces la sube la parcelita, y mientras más subiendo, va condensando porque se va enfriando, y ya que subiste, vas a bajar por la diabática seca. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver un proceso en donde ya no hay intercambio de calor y te va a dar una temperatura equivalente, que es justamente la definición que está ahí. Es la temperatura que va a alcanzar todo el aire cuando el vapor condensa, es decir, la masa de aire que tenía humedad, ¿qué temperatura tendría si la pierde, si pierde esa humedad? Y desde luego que en el proceso, como está perdiendo ese vapor, pues va a absorber el calor latente que se libera en la condensación. Y gráficamente, este es el procedimiento para encontrar la temperatura equivalente en un diagrama de presión y temperatura, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplito. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, para el caso anterior, suponer que la temperatura del bulbo húmedo es de 14 grados Celsius y la presión es de 950 hectopascales. O sea, un poco arriba de la superficie respecto al nivel del mar. Entonces vamos a determinar la temperatura equivalente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos nuestras formulitas. Tenemos la fórmula de la temperatura equivalente, la de la razón de mezcla. Esta la despejamos de la del bulbo húmedo, fíjense aquí. Despejamos R de aquí y obtenemos esta expresión. Y esta expresión de aquí es la definición justamente de proporción o razón de mezcla. Vean, vámonos a razón de mezcla. En algún lugar está, para que vean que no salen por arte de magia. Bueno, por aquí en algún lugar debe de estar. ¿Se la encuentran? Me dicen. A ver. Menos que no haya puesto esa versión. Oye, creo que no puse esa versión de la definición de razón de mezcla. Sí, bueno, no puse esa versión, hay expresiones equivalentes. Y en este caso, para la razón de mezcla es justamente esta que está aquí, ¿no? También. Entonces, nada más, aquí la pongo en términos de la presión de vapor de saturación para saber cuál es la razón de mezcla en función de la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, gráficamente hacemos esto de la siguiente manera. Ubicamos nuestro valor de temperatura, subimos por la adiabática, por la isolínea de la línea de humedad 62%, como en el ejemplo anterior. Si recuerden el ejemplo anterior, ahora sí tengo que regresar aquí. Entonces teníamos aquí este caso. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo anterior, y ahora sí, tenemos la temperatura ahí, nos vamos hasta la humedad de 60, tenemos una presión ahí de saturación de 16 hectopascales, y nos da aquí, fíjense la intersección aquí para la temperatura de 14 grados del termómetro húmedo. Fíjense aquí del termómetro con el bulbo húmedo, aquí tenemos 14 más o menos, subimos hasta el 100% y nuestra temperatura del ejemplo anterior era 17.5, es la temperatura ambiente. Entonces, entre los dos puntos, entre el punto de la temperatura ambiente que era de 17.5 grados del ejemplo anterior y la temperatura que marca el termómetro con bulbo húmedo, aquí,
trazamos una línea como en el esquemita de la diapositiva anterior y la temperatura equivalente nos da este valor de aquí, ¿no? Más o menos como 27 grados Celsius, más o menos, que sería la temperatura equivalente. Ahora, esto lo podemos hacer numéricamente, ¿no? Y van a ver que se vuelve muy engorroso hacerlo numéricamente y por eso es tan conveniente manipular esquemas. Entonces, tenemos ahí nuestras expresiones para la temperatura equivalente, la razón de mezcla y la proporción de mezcla para el termómetro húmedo. Entonces, de la ecuación de Tetten o de la gráfica, como quieran, obtenemos la presión de vapor de saturación para esa temperatura del termómetro húmedo, que es de 15.98 hectopascales. Simplemente le sustituimos la temperatura del termómetro húmedo, que era de 14 grados, aquí, y hacemos las cuentitas. Después, este resultado lo sustituimos en 3 para encontrar la proporción de mezcla, y nos da que es de 0.0106, ¿no? Gramos por kilogramo. Ahora, de 2, calculamos ahora sí la razón de mezcla. Esta es la razón de la proporción de mezcla para el termómetro húmedo. Ahora sí, de la expresión 2, calculamos la proporción de mezcla para esa temperatura, para esa parcelita de aire que tenemos. Entonces, sustituimos este 0.106 aquí. Déjenme rayar. Esto lo ponemos aquí. La temperatura que es, la de los 17.5, la temperatura del bulbo húmedo que es de los 14 grados Celsius, hacemos las cuentas y nos quedan una proporción de mezcla de 0.0036. Para tenerlo en unidades más manejables, pues lo multiplicamos por 1000 y eso nos da ya 3.6 gramos por kilogramo de aire seco. Entonces, con esto finalmente sustituimos en la definición de temperatura equivalente, bueno, en la expresión de temperatura equivalente, y nos queda 26.5 grados Celsius, que, repetimos, es la temperatura que tendría una parcelita de aire si todo su vapor de agua condensara y absorbiera ese calor latente por justamente ese cambio de fase. Entonces, en este caso, esta parcelita de aire que tiene una temperatura de 17.5 grados, si condensa todo su vapor de agua, tendría una temperatura de 26.5 grados Celsius a presión constante, ¿no? En 950 hectopascales, que coincide más o menos con el dibujito, ¿no? Que acá nos daba pues más o menos 27. No sé, 27.5 está por aquí. Entonces, pues más o menos, ¿no? Más o menos la técnica gráfica funciona. O sea, más o menos. Entonces, bueno, ¿no? que funciona. Ahora, las implicaciones de la humedad relativa, pues ya las vimos también el jueves. Dijimos que la humedad relativa no era un muy buen indicador de la cantidad de vapor de agua porque está en función de la temperatura. Entonces, tenemos que tener en mente, a ver, ok, una humedad relativa alta, pero también una temperatura alta, pues no sé, o una humedad relativa alta, pero una temperatura baja, pues es otro escenario completamente distinto, aunque tengamos el mismo valor de la humedad relativa. En pocas palabras, no es lo mismo tener 90% de humedad relativa en Puerto Vallarta que tener 90% de humedad relativa en Toluca, ¿sí? Nos dice cosas distintas. Y bueno, ya vimos los ejemplos reales. Ahora, en la atmósfera tenemos diferentes procesos. Me voy a ir muy rapidito en esto. Tenemos los procesos isotérmicos. Cuando decimos isotérmicos, significa que la temperatura es constante, la temperatura no cambia. Tenemos procesos isobáricos, la presión no cambia, presión constante. Y bueno, acá tenemos la definición de trabajo, el trabajo que se realiza desde el punto de vista de la termodinámica, cuando tenemos procesos isobáricos, isotérmicos e isocóricos, que en la atmósfera los procesos isocóricos o isovolumétricos, no sé, siempre se disfrazan y se utilizan de otra manera, porque el volumen es algo difícil de medir en la atmósfera. Ejemplos, bueno, de un proceso adiabático. Un proceso adiabático es en el que no hay intercambio de calor del sistema con su entorno. Solamente se efectúa trabajo por compresión o por expansión adiabática. Y ejemplos, pues puede ser el efecto Foehn, ¿no? O las nubes orográficas. ¿Cómo puede ocurrir? Les hago esta pregunta. ¿Cómo puede ocurrir
que en un proceso atmosférico no haya intercambio de calor con el sistema, con el medio ambiente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre que puede haber esa restricción en la naturaleza? Hay un proceso y que ese proceso no intercambie calor con su entorno. ¿Cómo creen que podría ocurrir esto? ¿O qué suposición hacemos? Proceso adiabático. Sí, el proceso adiabático justamente es ese, en el que no hay, pero ¿qué suposición hacemos para decir, efectivamente, no hay transferencia de calor con el entorno? ¿Qué tiene que ocurrir? Yo diría que fueran procesos muy rápidos y que fueran por forzamiento. Eso es exactamente en los procesos adiabáticos, como dice Eliseo y Aide, cuando ocurren muy rápido, digamos que uno podría pensar así como que son espontáneos, ¿no? Y no hay tiempo para que haya ese flujo de calor. Esta es una aproximación que vemos que funciona bastante bien en la atmósfera. Sin embargo, no deja de ser eso, ¿no? Una aproximación y una suposición que nosotros estamos haciendo, que los procesos son rápidos y por lo tanto no hay flujos, no hay tiempo para los flujos. Y en cambio, los procesos diabáticos, si ustedes buscan la palabra diabático en internet, no se la van a encontrar. Tienen que poner no adiabático, ¿no? Entonces, los procesos diabáticos sí hay transferencia de calor con su entorno, ¿no? Y también hay trabajo. Por ejemplo, la formación de las nubes convectivas muy grandes, ¿no? Las nubes cumulonimbos. Ahí tenemos procesos diabáticos en donde hay liberación de calor latente de condensación y por lo tanto ese calor que se libera contribuye todavía a más flotabilidad y más convección, ¿no? Es como un feedback positivo, ¿no? Se realimenta un poquito ahí el sistema. Por ejemplo, la convección dentro de un ciclón tropical. Y finalmente, bueno, otro proceso, tenemos los pseudoadiabáticos, que un proceso pseudodiabático simplemente es aquel en el que no se intercambia energía, no se intercambia calor, pero sí vamos a intercambiar masa. Por ejemplo, justamente la aproximación que hacemos cuando se forma la condensación. Cuando tenemos formación de nubes, nosotros asumimos que esa nube, eso que se va condensando, está precipitando, de manera que estás intercambiando masa, pero no estás intercambiando energía. Entonces, bueno, son diferentes procesos con sus limitaciones, y de hecho, cuando nosotros vemos el diagrama oblicuo, asumimos procesos pseudoadiabáticos, no diabáticos por completo, sino pseudoadiabáticos, que lo que se condensa prácticamente ya no existe, ¿no? Se elimina, se precipita. Y, por ejemplo, aquí justamente la formación de gotitas en la condensación. Y bueno, por aquí tenemos unas figuritas, por ejemplo, aquí se muestra el nivel de condensación, que vamos a ver ahorita cómo calcularlo. Tienes ascenso forzado por la orografía hasta que la presión de vapor se vuelve saturante por un descenso de la temperatura y se forma esa condensación orográfica, nubes orográficas. Por ejemplo, aquí el efecto Foehn, que creo que tengo aquí la grafiquita, de un lado de la ladera viene el viento a barlovento, tenemos el ascenso, por lo tanto tenemos que ese forzamiento a que la parcela disminuya su temperatura por el propio gradiente térmico adiabático, seco. Entonces, ahorita lo vamos a ver, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, cuando llega al punto de alcanzar la temperatura del punto de rocío y cuando llegas a la saturación, pues se forman esas particulitas líquidas, esas gotitas, tenemos condensación, tenemos formación de nubes, pero al brincar del otro lado de la ladera, pues la humedad ya se quedó acá, ¿no? O sea, ya condensaste. Entonces, como ya condensaste, esa masa de aire perdió la humedad, entonces va a descender del otro lado sin humedad. Entonces ya no vas a ver la formación de nubes del otro lado de la ladera. Y aquí ocurre un fenómeno térmico interesante porque de un lado puedes estar a 15 grados Celsius al pie de la ladera. Entonces, como ocurre condensación por acá, se exprime el aire y del otro lado no le queda otra opción más que aumentar su temperatura
pero ya sin humedad. Entonces, esa proporción es distinta. Por un lado, tienes una fase en donde tienes un enfriamiento adiabático, pero es decir, como los de Santana, saturado, o sea, te vas por la adiabática saturada, que es como de 6 y algo grados por kilómetro, y por el otro lado, como ya no tienes saturación, como no tienes humedad, tienes que aumentar tu temperatura por la adiabática seca, o sea, casi 10 grados por kilómetro. Entonces, de un lado tienes 15 grados Celsius y por el otro lado puedes tener 25, y es justo un fenómeno que pasa mucho en California, ¿no? Ya decían con los vientos de Santana, que llegan sequísimos, ¿sí? Llegan sequísimos a sotavento y se siente una temperatura, o sea, mucho calor, viento con mucho calor. Y eso lo vemos siempre en las cadenas montañosas. De un lado ves nubes y del otro lado, pues no hay nubes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Y bueno, el ejemplo de los procesos diabáticos, pues que dominan un ciclón tropical, por ejemplo. Aquí está el caso de este ciclón, ay, se me fue el nombre, el de hace unos días en Florida. Bueno, ¿alguien lo recuerda? Ya se me olvidó. Ian, creo. Ah, eso, Ian. Iba a decir Aida, pero Aida fue hace como el año pasado. Ian, eso es. Sí, sí, Ian, gracias, Mario. Entonces, bueno, ahí tenemos la contribución principal de los procesos diabáticos. Bueno, entonces, esto se los mandé a su correo. Los que no se los he mandado, pues ya me pusieron aquí su correo y se los mando al ratito. Entonces, ahora déjenme compartirles lo de la estabilidad atmosférica. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Digo, esto es como un repaso simplemente, ¿no? Yo sé que posiblemente todo esto lo vieron los que están en la maestría en meteorología física, ¿no? Porque justamente se ve ahí, o también en termodinámica de la atmósfera, pero bueno, siempre es bueno. Ok, Sebastián, bien. Bueno, entonces vamos a ver las partes que componen el diagrama SQT, el diagrama oblicuo. Hay otros diagramas, está el tefigrama, están otros diagramas termodinámicos, pero el más utilizado operativamente hablando es el diagrama oblicuo. Entonces, bueno, es el que vamos a ver por cuestión de tiempo y porque es al que vamos a hacer un poquito de referencia en algunos temas de dinámica. Entonces, bueno, avanzamos con esto. Ya vimos esas partes, las fases del agua, ecuación de estado del aire, índices de humedad, ecuaciones termodinámicas del aire no saturado y saturado. Entonces vamos a ver ahorita el diagrama oblicuo y a ver si alcanzamos algo de estabilidad atmosférica, que eso realmente es muy rápido, ¿no? Estabilidad atmosférica. Entonces, generalidades del diagrama oblicuo, ahí, perdonen la I que se fue al final, ya saben que si no cometo errores en diapositivas es que no las hice yo. Entonces, bueno, ya no. Vamos a utilizar la presión como coordenada vertical. Hay que tener el sentido geométrico del área fresco, sobre todo cuando calculemos índices de inestabilidad. Vamos a ver que son áreas que se forman ahí. Relaciones entre área y energía por la definición de trabajo en termodinámica. Vamos a seleccionar a la presión y al volumen como coordenadas termodinámicas. Vamos a tener 3 rectas de estado, la de presión, la de temperatura y la de la temperatura del punto de rocío. Y va a haber otras 2 curvas con poca curvatura, ¿sí? Que una va a ser la adiabática seca y las pseudoadiabáticas o las adiabáticas saturadas. Lo correcto es que si ya tenemos condensación, ya tenemos formación de gotitas, entonces lo correcto es decir pseudoadiabático, ¿sí? Porque vamos a suponer que tenemos esa precipitación de las gotas, esa pérdida de la masa, ¿ok? Entonces, pero bueno, sin embargo, en términos gráficos se le conoce como las adiabáticas saturadas, ¿no? A esas líneas. Y vamos a ver que hay un ángulo apreciable entre la temperatura y la humedad específica. Bien, entonces, las primeras líneas
que vamos a ver en el diagrama termodinámico, en el SQT, van a ser las isobaras. Las isobaras no están en una escala lineal, están en una escala logarítmica, justamente por el hecho de que a medida que uno aumenta, la presión disminuye de manera exponencial, ¿no? Entonces, para que sea más justa la distribución de presión en función de la densidad, vamos a utilizar la escala logarítmica en la componente vertical, y aquí tenemos una tablita con las relaciones justamente de altitud y presión en una atmósfera estándar. Después vamos a tener las isotermas, que van a ser líneas en diagonal, con los valores negativos más bajos a la izquierda y los valores positivos a la derecha. Y bueno, aquí vale la pena definir el concepto de temperatura potencial. Entonces ya definimos, por ejemplo, qué era la temperatura equivalente, la temperatura virtual, pero bueno, ahora vamos a definir otro concepto que es muy importante en dinámica de la atmósfera, porque la temperatura potencial la vamos a utilizar muchas veces como coordenada vertical, ¿sí? La temperatura potencial nos va a definir isoentropas, y esas isoentropas van a tener un papel similar a las isobaras, ¿no? Entonces nos van o a las isolíneas de geopotencial también, a las isoipsas. Entonces nos van de alguna manera, a dar un perfil vertical, pero mostrando otras características, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir la temperatura potencial de una parcela como la temperatura que tendría esta parcela si la comprimimos o la expandimos adiabáticamente, generalmente a una presión de referencia de 1000 hectopascales. Entonces, no hago la demostración. Me parece que nada más la intuyo un poquito. De la primera ley de la termodinámica, hacemos por ahí algunos malabares entre la ley de los gases ideales para el aire seco, y a partir de ahí pues empezamos a encontrar los diferenciales exactos, etcétera, y obtenemos esta expresión para la temperatura potencial, en donde lo más importante es que la temperatura potencial se va a conservar en procesos adiabáticos. Es decir, la temperatura potencial es conservativa en procesos adiabáticos. Da igual en qué punto estés, en altura, la temperatura potencial va a ser la misma en procesos, repito, adiabáticos. Ya cuando tenemos condensación y cuando tenemos ya procesos que no son adiabáticos, no se va a conservar y vamos a tener que modificar esto un poquito. Entonces, bueno, aquí no tenemos transferencia de energía. Cp es la capacidad específica para el aire seco, entonces aquí es de 1004 joules por Kelvin por kilogramo, y RD, bueno, es la constante de los gases para el aire seco. Entonces, cuando dividimos, cuando hacemos el cociente, nos da 0.286, que sería equivalente a ponérselo aquí, ¿no? En vez de poner RD entre CP, pues podemos sustituir el 0.286 para hacer los calculitos. Entonces, bueno, también se le conoce a esto como la ecuación de Poisson, ¿sí? Y bueno, un ejemplo, calcular la temperatura potencial para una parcela de aire con una temperatura de 10 grados Celsius a la presión de 850 hectopascales. ¿Alguien sabe por qué esta altura de 850 hectopascales es tan útil en meteorología? ¿Por qué se utiliza como referencia la de 850 hectopascales? Se utiliza más que la de 900, por ejemplo, y más que la de 800 hectopascales, justo esta de 850. Y si ven los mapas, por ejemplo, en Tropical Tidbits, en Pivotal, aparece 850. Para eliminar en alguna medida la influencia de la fricción de la superficie. Sí, eso es, Enrique, justamente, porque más o menos a esa altura, a 850 hectopascales, termina la capa límite planetaria, ¿no? Más o menos. Entonces, por definición, a esa altura ya los efectos de la fricción dejan de ser relevantes. Y también los flujos que ocurren en superficie dejan de ser relevantes a partir de esa altura,
y ya se pueden considerar otro tipo de aproximaciones que simplifican las ecuaciones de movimiento de 850 para arriba. Por ejemplo, eliminamos justamente los esfuerzos por la fricción, la viscosidad, etcétera, y a partir de ahí ya podemos hacer aproximaciones que simplifican mis ecuaciones de movimiento, por ejemplo, la aproximación geostrófica o la cuasi geostrófica, que es válida más o menos a partir de 850 hectopascales hacia arriba. Entonces, justamente es por eso. Entonces, es una altitud en donde, digamos, podemos separar lo que ocurre en la capa límite de la atmósfera libre, ¿no? Ya donde no hay fricción. Entonces, bueno, sustituyendo aquí, nuestra presión de referencia, si no se nos dice otra cosa, pues van a ser los 1000 hectopascales, y la presión a la que se encuentra nuestra parcelita, pues son 850 hectopascales. Y bueno, la temperatura la ponemos a Kelvin, los 10 grados Celsius a Kelvin, y haciendo las cuentitas, nos queda que la temperatura potencial para esta parcelita de aire con esta temperatura y en este nivel de presión sería de 23 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, siempre la temperatura potencial es mayor que la temperatura, y además la temperatura potencial aumenta con la altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú le vas poniendo aquí una presión más baja, la presión disminuye con la altura, esta división te queda más grande y por lo tanto la temperatura potencial va aumentando. Entonces, por eso justamente se utiliza como coordenada vertical. Un requisito para poder utilizar una variable como coordenada vertical es que sea creciente o decreciente de manera monótona, ¿sí? Que no suba en un pedacito y en otro baje, ¿no? Por ejemplo, la presión pues es monótonamente decreciente y la temperatura potencial vamos a ver que va a ser monótonamente creciente, salvo en algunos casos muy particulares, ¿no? Donde hay inversiones térmicas. Pero bueno, de manera general y a nivel sinóptico se cumple. No sé si hay alguna pregunta aquí al respecto. La altura geométrica, pues también se puede utilizar como coordenada vertical porque es monótonamente decreciente, ¿no? O sea, no es que digas 10 metros y acá 9, ¿no? O sea, siempre va aumentando. Va. Después tenemos justamente las curvas adiabáticas secas en el diagrama SQT. Estas van a ser las líneas que representan la temperatura potencial constante. Entonces, las adiabáticas secas se construyen a través de la definición de temperatura potencial. Cuando alguien dice, ¿cuál es la temperatura potencial que tendría una masa de aire, bla, bla, bla? Lo que tienes que hacer es seguir la adiabática seca y llegar a los 1000 hectopascales y dices, bueno, pues mira aquí la temperatura potencial va a ser tal. Entonces significa que la temperatura potencial se conserva a lo largo de toda esta línea de aquí. Se conserva. Ya cuando tenemos condensación, ya no se conserva porque ya tenemos ahí la adiabática saturada que va a tener otro comportamiento, ¿no? Y ahora sí, temperatura potencial equivalente. Esta temperatura potencial equivalente sí se conserva en procesos diabáticos, en procesos que no son adiabáticos. Dice, miren, se mantiene constante en procesos adiabáticos secos, pero también en procesos saturados. Entonces, la expresión también sale justamente de la primera ley de la termodinámica, de la ecuación de los gases para el aire húmedo. Entonces, uno hace ahí algunas diferenciales exactas, bla, 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 integras y te sale esta expresión para la temperatura potencial equivalente. Acá están las definiciones. Aquí tomamos en cuenta igualmente los calores específicos, las razones de mezcla de saturación, la temperatura del aire y como estamos hablando de procesos donde ya hay saturación, por lo tanto va a haber condensación y liberación de calor, vamos a tomar en cuenta el calor latente de condensación, asumiendo que es constante. Sabemos que no es constante, pero bueno, o sea, es lo que hay, ¿no? Si no, esto se volvería complicadísimo para calcular. Entonces, bueno, tenemos aquí la temperatura potencial equivalente. Y bueno, el gradiente adiabático seco, solamente para ya definirlo de manera precisa, también utilizando el primer principio de la termodinámica, no hay transferencia de calor, o sea, un proceso adiabático, y tomando en cuenta la definición de energía interna,
por nuestro enfriamiento o calentamiento, me va a producir compresión o expansión y por lo tanto, por la ley de los gases ideales, eso me va a cambiar la temperatura. Entonces me va a generar un gradiente adiabático seco. Entonces, de esta expresión para el gradiente adiabático seco, vemos que si el volumen aumenta, esto es importante, si el volumen aumenta por el signo negativo que tenemos aquí, la temperatura debe disminuir. Y eso es totalmente intuitivo. Si el volumen se hace más grande, pues las partículas uno podría pensar que tienen menos movimiento, o sea, que colisionan menos entre ellos, así que la temperatura, que es justamente el valor que te mide el equilibrio que hay dentro del sistema, pues tiene que disminuir. En cambio, si el volumen disminuye, tienes más colisiones ahí entre las partículas, por lo tanto uno piensa que son más energéticas y la temperatura aumenta. Bien, ahí las animaciones como que no me están respondiendo muy bien. Entonces, para calcular el gradiente adiabático seco, igual partimos del calor específico a presión y volumen constante. Aquí tenemos el coeficiente. Vamos a suponer equilibrio hidrostático. Esto no es nada más que el primer principio de la termodinámica, ¿no? Aplicado al aire. Entonces, suponemos equilibrio hidrostático. Aquí se cumple que no haya aceleraciones verticales. Sustituimos, en vez de dp, aquí le metemos esto que está aquí. Entonces nos queda esta expresión, nos queda este diferencial. Hacemos dt entre dz y pasamos el cp y el g al otro miembro de la ecuación. Entonces nos va a quedar aquí. Al pasar esto al otro lado, vean, al pasar, ya saben, todos sabemos que realmente no se pasa, pero bueno. Al mandarlo del otro lado de alguna manera, pues nos queda ya negativo. Por lo tanto, esto nos dice que la temperatura ya va a disminuir de entrada con la altura, porque aquí hay un volumen que está aumentando, sube una parcela, la presión es menor, por lo tanto el volumen aumenta y algo tiene que disminuir. Eso disminuye, hace que disminuya la temperatura. Entonces nos queda que el gradiente adiabático seco va a ser G, la aceleración gravitacional, entre esta constante, que es de 1004 joules. Entonces, haciendo la operación, nos da aproximadamente de 9.8 Kelvin por kilómetro, que es justamente nuestro gradiente adiabático seco. No confundir, siempre lo digo, porque yo me confundo siempre, con el gradiente térmico vertical. Que en el gradiente térmico vertical, la parcela de aire no sube, el que va subiendo es 1. Entonces, uno va viendo que la temperatura va disminuyendo. Y en el gradiente adiabático seco, lo que sube es la parcela. Entonces, la parcela es la que va subiendo y por lo tanto se va expandiendo adiabáticamente y la temperatura va disminuyendo. ¿A qué ritmo? 9.8 Kelvin o grados Celsius por kilómetro. Y después tenemos el gradiente adiabático saturado, que aquí ya entran los procesos de condensación por ascenso. Entonces tenemos ahí liberación de calor y como tenemos liberación de calor, es intuitivo pensar que el gradiente adiabático saturado va a ser menor que el gradiente adiabático seco. ¿Por qué? Porque tienes ahí, claro, tienes la disminución de la temperatura por ascender, pero cuando hay condensación tienes liberación de calor y esa liberación de calor mitiga el gradiente térmico vertical, el gradiente adiabático seco. ¿Ven? Les digo que si no me confundo. Entonces, pues esto va a depender de la humedad del aire. Entre más humedad tenga el aire, ¿cómo creen que va a ser el gradiente adiabático saturado? ¿Más pequeño o más grande? Entre más humedad tenga el aire. Eso es muy bien, aire, más pequeño, ¿sí? Si tenemos más humedad, pues vamos a tener más condensación y por lo tanto más liberación de calor latente y por lo tanto más mitigación del gradiente. O sea, la temperatura va a disminuir menos. Si tenemos menos vapor, menos condensación, menos liberación de calor latente y por lo tanto va a disminuir más. Pero en promedio, ¿sí? En promedio, ese gradiente adiabático saturado es de 6 Kelvin por kilómetro. En promedio, aunque puede haber variaciones en función del contenido de humedad. Pero insistimos, se volvería un dolor de cabeza considerar esto
con todas sus implicaciones, ¿no? Así, entonces se volvía muy difícil y operativamente hablando, no hay mucha diferencia. Entonces, aquí tenemos el esquemita. Ay, perdonen que parece que es como portugués, pero bueno, fue el mejor diagramita que me encontré. Entonces, mientras no haya saturación, la temperatura disminuye por la diabática seca, más o menos a 10 grados por kilómetro, y ya al nivel de condensación va a disminuir la temperatura por la adiabática saturada. Esa adiabática saturada puede estar un poquito más para acá, puede estar incluso más todavía en función de la humedad. Sin embargo, en los diagramas SQT son las que son, están fijas y no van a tener esta dependencia de la humedad. Y bueno, va a ser más o menos de 6 grados Celsius por kilómetro. Y justo estas son las adiabáticas saturadas, que se construyen a partir de esta expresión de aquí. Entonces, esta expresión, que depende de la temperatura, de los calores latentes y del gradiente adiabático seco, bueno, si las graficamos, serían estas curvas de aquí. Va. Tenemos otras curvas que son las líneas de razón de mezcla, de proporción de mezcla, que ya saben, nos dice la relación que hay entre el vapor y el aire seco. Entonces, bueno, van a ser estas curvas y las unidades van a ser gramos por kilogramo, o sea, son adimensionales, pero para verlo más fácil, pues son gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y todo junto, todo el diagrama junto se vería de esta manera. Entonces, aquí identificamos las adiabáticas secas, las adiabáticas saturadas, aquí las líneas punteaditas, también las líneas de proporción de mezcla, aquí, las líneas de presión, aquí, las las líneas de temperatura, acá, y creo que ya son todas. Entonces, aquí vienen, ¿no? Entonces, este es un SQT de los que se usan operativos, ¿no? De hecho, tengo este archivo en HD, en un PDF en HD, y se los voy a pasar porque no se vale la pena a lo mejor tenerlo ahí para cualquier ejercicio que quieran hacer. Entonces, bueno, pues aquí tenemos todas las curvas, las isobaras, las adiabáticas secas, las isotermas, las pseudoadiabáticas o adiabáticas saturadas y las X-saturadas, que son las de razón de mezcla. Y bueno, nada más les puse aquí dos de ayer, justo cuando estaba lloviendo en Jalisco, ¿verdad? Que prácticamente, no sé, del centro hacia el oriente de Jalisco, hacia el poniente, estaba lloviendo en todos lados. Y bueno, aquí vemos nuestro diagrama ya real con las curvas de estado, la temperatura, color rojo, la temperatura del punto de rocío en color verde, la línea punteadita y la temperatura del bulbo húmedo de color azul y la trayectoria de la parcela con línea punteadita, o sea, cómo va subiendo la parcela. La odógrafa, que ahorita vamos a ver cómo construirla. ¿Qué otra cosita hay por aquí? Y bueno, a partir de aquí van a darse cuenta que podemos ya inferir a qué altura se formaban las nubes, hasta qué altura llegaba el tope de las nubes, si había inestabilidad o no, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos curvas. Y aquí tomé otro punto, por ejemplo, me fui a Mexicali en un horario en donde el modelo no estaba indicando lluvia y vemos cómo definitivamente las curvas de estado cambian, ¿no? De una situación a otra, tenemos cambios en las curvas de estado. Y ahorita vamos a tratar de interpretarlas. Déjenme nada más ver qué hora es. Bueno, pues todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno, en este diagrama vamos a hacer unos ejercicios. Tomé los ejercicios, ustedes pueden entrar, gran parte de METED, de la lección que se llama Dominio del diagrama oblicuo, tomé algunos ejemplos de ahí, algunos otros me los inventé y los grafiqué sobre esta misma gráfica porque, bueno, creo que se ve bastante bien, están bien dibujaditas. Entonces, por ejemplo, en este diagrama oblicuo vamos a determinar la presión y la temperatura para estos puntos de la situación, ¿no? En el momento. Entonces tenemos ahí la temperatura de la parcela
la temperatura a ese nivel, perdón, no de la parcela, y la presión, el punto de rocío, y la presión vamos a obtenerla. Entonces, la presión simplemente interpolamos, la temperatura también, ahí agarramos el punto, trazamos la diagonal paralela a las isotermas, también lo mismo para la temperatura del punto de rocío, ahí más o menos nos damos cuenta que está aquí más o menos por -8 grados, -9, no lo sé, y la temperatura más o menos como por 7 grados Celsius, y la presión más o menos ahí por 925 hectopascales. Entonces, bueno, va el primer ejercicio sencillo. Otra variable que hay, otro producto que hay en los diagramas termodinámicos, en el SQT, son los indicadores de la velocidad y dirección del viento, ¿no? Entonces, aquí estos indicadores, cada banderita representa 50 nudos, cada piquito, cada barba 10 nudos, y cada media barba, cada cachito como este de aquí chiquito, 5 nudos. Entonces, más o menos para convertir de nudos a kilogramos hay que multiplicar por 1.8, creo. Sí, ¿verdad? Creo que para pasar de nudos a kilogramos se multiplica por 1.8. No estoy seguro. No sé si alguien tenga... Sí, ¿verdad? A kilómetros por hora se multiplica por 1.8. Entonces, bueno, más o menos para darnos una idea. Gracias. Y la orientación nos la dice la parte que no tiene las barbas, ¿no? Nos dice hacia dónde va el viento, la dirección del viento en cada nivel de presión. Entonces, con esto nosotros podemos construir la odógrafa, que es una especie de huella de cómo es la dirección del viento en cada altura, relacionada desde luego con la cizalladura vertical, pero también con la dinámica de cómo se está comportando el viento. O sea, si tienes una cizalladura uniforme, o tienes una cizalladura completamente que cambia de dirección el viento, o una diferencia en un patrón de gancho, o sea, de curva, como por ejemplo para las superceldas, que se fijan mucho en esta estructura, que tenga más o menos esta estructura, ¿no? La odógrafa, y eso es propicio para que haya una cizalladura que facilite la rotación de la tormenta, entonces que haya rotación. Y bueno, lo vamos a ver ahorita cómo construirlo. Pues bueno, esto nos da la dirección. Vamos a hacer aquí otro ejemplito. Para la razón de mezcla de saturación, pues tenemos que interpolar directamente la razón de mezcla a la temperatura dada en cierto nivel. Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura en este nivel de 850 hectopascales, la temperatura es de 5 grados Celsius. Entonces, nos vamos por las líneas de razón de mezcla, las equisaturadas, nos vamos por aquí, y nos fijamos en la escala de la razón de mezcla, que más o menos aquí sería como, no sé, está como por aquí en medio, que será como unos 7, unos 6 y algo gramos por kilogramo. Y la razón de mezcla, esto es importante distinguirlo, la razón de mezcla de saturación se hace con la temperatura, porque queremos saber cuál es la razón de mezcla a la cual alcanzas la saturación a la temperatura a la que estás. Y la razón de mezcla, la que hay, la real, la que hay en ese momento, es con la temperatura del punto de rocío. Entonces, la teoría nos dice que cuando la razón de mezcla de saturación desciende, o sea, la temperatura desciende hasta el punto de rocío, ya es cuando tienes condensación. O sea, ¿por qué? Porque ya la alcanzaste. Entonces, la razón de mezcla, la que hay, la hacemos con la temperatura del punto de rocío, y en este caso, pues para el mismo ejemplo, es de más o menos, a ver, aquí son 2, como de 3, ¿no? De 3 gramos por kilogramo. La humedad relativa la calculamos sencillo, es dividiendo la razón de mezcla entre la razón de mezcla de saturación, ya lo hicimos también en otro ejemplo. Entonces, a partir del SQT, podemos calcular la humedad relativa rápidamente. Simplemente vemos en el SQT la razón de mezcla de saturación, y dividimos, ¿no? Y eso ya nos va a dar la humedad relativa en ese nivel.
Si queremos calcular la humedad relativa en otro nivel, pues repetimos lo mismo. Ves la temperatura del punto de rocío, la temperatura, la de esa altura que hay, te bajas por las X saturadas y te va a dar la razón de mezcla y la razón de mezcla de saturación. Entonces, sería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura del punto de rocío va disminuyendo, va cambiando así, y la temperatura lo hace así, alguien dice, a ver, aquí, ¿cuál es la humedad relativa en 625 hectopascales? Ah, pues uno se viene por aquí, llegas aquí, haces lo mismo con la del punto de rocío, aquí. Entonces ya tienes tu razón de mezcla y la razón de mezcla de saturación, las divides y más o menos ahí a ojímetro nos daría un 50% de humedad relativa, ¿no? Haciéndolo ahí, quedaría 1 entre 2, ¿sí? Más o menos. Va. Y bueno, si hacemos el cálculo aquí numérico, pues justamente, ¿no? Nos da el 46% que está aquí. Ahora, la temperatura potencial, ¿cómo la calculamos? A ver, dijimos que la temperatura potencial era la temperatura que tendría una parcela si disminuye hasta un nivel de referencia de 1000 hectopascales. Entonces, simplemente nos bajamos por la diabática seca, porque no hay, recuerden que no hay aquí condensación, no hay liberación de calor latente ni absorción. Bueno, justamente aquí sería absorción, no hay absorción. Entonces, se baja por la adiabática seca y vemos, interpolamos, vemos qué temperatura tenemos en ese nivel, que justamente serían, vean que yo me equivoqué aquí, no es 24. A ver, ¿ya vieron por qué me equivoqué aquí en el ejemplo? No cumplí la definición de temperatura potencial. A ver, alguien que me diga por qué me equivoqué. Ya me voy dando cuenta. Sí, que no llegó a Que lo tiene que bajar hasta los 1000 milibares, ¿no? Eso, no llegué a me pasé, ¿no? O sea, estoy como en los 1040, 1050, no sé hasta dónde llegue eso. Entonces, efectivamente, aquí tendría que haberme quedado hasta aquí. Hasta aquí me tuve que haber quedado. Ahora sí que, interpolando, pues la temperatura sería no de 24, sino como de 20, ¿no? De 20. Sí, nos vamos para acá y sería justamente de 20. Entonces, fíjense aquí, con aparentemente muy poquito, pues ya me dio una diferencia considerable en la temperatura potencial. Va. Y bueno, ya con esto podemos ir calculando el nivel de condensación por ascenso, ¿sí? El nivel de condensación por ascenso va a ser la altitud en la que esa parcelita de aire, esa burbujita, esa parcelita de aire alcanza la saturación. Es decir, comienza a haber condensación y por lo tanto, cuando uno ve las bases de los cúmulos o una nube orográfica, dices, ah, mira, ahí es el nivel de condensación por ascenso, ahí se alcanzó la saturación, ahí la presión de vapor es saturante, ¿sí? Entonces uno puede ver todo este tipo de procesos, o a partir de ahí se terminó el proceso adiabático. De ahí para arriba ya no es adiabático el proceso, a menos que arriba otra vez haya un pedazo donde no hay nubes, donde ya no hay condensación por cualquier razón. Entonces, para encontrar esta altura de condensación por ascenso, nos vamos, ubicamos nuestra temperatura, en este caso en 1000 hectopascales, en 1000 milibares, nos vamos de la temperatura por la diabática seca, subimos por la diabática seca y simultáneamente por el punto donde tenemos la temperatura del punto de rocío, a partir de ahí nos vamos por la X saturada, o sea, por la de la razón de mezcla correspondiente. Entonces subimos y donde intersecten significa que la temperatura de esa parcela alcanza la saturación, ¿sí? Ya alcanzó la saturación y ese punto ya lo mandamos al eje a la coordenada vertical
y aquí nos da más o menos de 720 y algo hectopascales. Entonces, a partir de ahí, nosotros veríamos la base del cúmulo, ¿no? Aquí ya veríamos nosotros la base del cúmulo. Aquí. No hemos dicho nada de la convección. Pues para que haya una convección necesitamos más energía desde abajo que me detone los movimientos verticales. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esa detonación de la convección. Simplemente ahí se formó la basecita de la nube. Y bueno, en este caso, es otro ejemplito. Fíjense, aquí tenemos nuestra temperatura, la del punto temperatura del punto de rocío. Nos vamos por la diabática seca, nos vamos por la X saturada, coinciden en este punto. Entonces, a una altura más o menos de 840 hectopascales, vamos a tener la formación de nubes, la formación de la base de la nube. Más o menos saben a qué altura corresponde esto en altura geométrica, en metros. 850 hectopascales, más o menos, ¿cuántos son? Que sería esta. Aquí serían 850 hectopascales. Más o menos saben. Como unos 1500 metros. Eso, ajá, como 1500 metros. Entonces aquí estamos hablando de que estaríamos, no sé, alrededor de los poquito más de 2000 metros tal vez, ¿no? Recuerden que esto no es lineal, tendríamos que hacerlo con la ecuación barométrica, ¿no? Para ver la altura, pero más o menos para imaginarnos, poquito más de 2000 metros tendríamos la base aquí del cúmulo, ¿no? Sí, del cúmulo de buen tiempo, del humilis. Bueno, ahora, la temperatura equivalente. La temperatura equivalente, vamos a recordar la definición, tenemos nuestra parcelita de aire, es la temperatura que tendría si esta absorbe todo el calor latente por la condensación. Entonces, lo que tenemos que hacer con nuestra parcela es justamente que gráficamente decirle, a ver, absorbe todo el calor latente que tenga tu humedad, ¿no? O sea, entonces condénsala toda. Entonces, lo que hacemos es, primero, ubicamos el nivel de condensación por ascenso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya va a haber condensación, entonces a partir de ese nivel va a haber absorción de calor latente de condensación. Abajo no hay nada, no hay absorción de nada, es adiabático. A partir de ahí ya no es adiabático, ¿no? Entonces vamos a hacer el proceso pseudoadiabático, vamos a subir, pero ahora vamos a subir, fíjense, vamos a subir por la diabática saturada. No pasa nada, Zaret. Subimos por la diabática saturada. Entonces, en este punto, aquí hay condensación y este va a ser un proceso pseudo adiabático. Déjenme así porque si no, no voy a terminar. Pseudo adiabático. Todo está precipitando. ¿Sí? Las gotitas están saliendo. Hay intercambio de masa, pero no tenemos intercambio de masa. Entonces, todo se precipita, y ya que llegamos aquí, ya no tiene humedad. ¿Cómo sé que ya no tiene humedad? Porque fíjense que es prácticamente paralelo, ya esto es paralelo a la diabática seca. Entonces, la diabática saturada es paralela ya a la diabática seca, entonces asumimos que ya no hay humedad. Si son paralelas, pues ya no estás absorbiendo calor latente de condensación. Ya a esa altura, a 300, 250 hectopascales, hay muy poco vapor de agua. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ya no tenemos ahí más absorción, entonces ahora sí nos bajamos por la diabática seca, calentamos nuestra parcela, se va comprimiendo, la bajamos, pero ya sin humedad, hasta que llegamos a los 1000 hectopascales, definición de temperatura equivalente, en este caso 1000 hectopascales porque nuestro nivel de partida fue de 1000 hectopascales. Si nuestro nivel de partida fuese de 900 hectopascales, por ejemplo, o les pregunto, calculen la temperatura equivalente en 900 hectopascales, pues uno baja hasta aquí. ¿Sí? Temperatura equivalente en 700 hectopascales. Pues aquí.
Pero en este caso, bueno, los datos están en 1000 hectopascales, pues la temperatura equivalente va a ser hasta acá, que sería de más o menos 30 grados Celsius. Y les digo esta distinción porque aquí sí es importante a qué altura estás calculando la temperatura equivalente. O sea, tiene que ser a la altura en donde tú tomaste tu muestra, tus datos, ¿sí? Para que sepas cuál es la temperatura equivalente en esa altura. Porque, por otro lado, tenemos la temperatura potencial, ay Dios, la temperatura potencial equivalente. Retomando la definición de temperatura potencial, es la temperatura que tendría la parcela si se hace, si desciende a un nivel de referencia de 1000 hectopascales. Pero ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a secar. O sea, vamos a secar también, pero vamos a bajar estrictamente a 1000 hectopascales. Y en la otra, no tenemos por qué bajar a 1000 hectopascales. Podemos calcular la temperatura equivalente en otro nivel. Y aquí sí, aquí tiene que ser hasta los 1000 hectopascales o hasta el nivel de referencia que nosotros estemos tomando por convención, que normalmente se escogen los 1000 hectopascales. Va. Y ahora, bueno, tenemos creo que este ya casi es el último, la temperatura del termómetro húmedo o del termómetro con bulbo húmedo. Recordemos la definición, temperatura del bulbo húmedo es la temperatura que tendría o que tiene, que marca el bulbo, ¿en qué situación, en qué condición? Bueno, ahí está escrito. Cuando se evapora todo el agua, ¿no? Cuando se evapora y llegas a la saturación, entonces hay liberación de calor. Entonces, hay absorción, perdón. Entonces, tenemos aquí, nos vamos por la X saturada, desde el punto de rocío. ¿Sí? Aquí llegamos a este punto y nos vamos por la diabática seca. Entonces, en ese punto ya comienza a haber condensación, ya se satura, y bajamos por la diabática saturada. Entonces, la temperatura del bulbo húmedo va a ser esta. Dije absorción, pero no es liberación de calor, ¿sí? Porque estamos evaporando. Entonces, pues bueno, nuestra temperatura del termómetro húmedo va a ser más baja que nuestra temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque estás ahí liberando energía para evaporar. Estás liberando para evaporar. Entonces, esa energía que se liberó para evaporar, la va obteniendo la parcelita. Y bueno, tenemos otro nivel de condensación, el nivel de condensación por convección, ¿sí? Suponiendo que tenemos este perfil de temperatura, que ahí me lo inventé, y tenemos la temperatura del punto de rocío en superficie, simplemente nos vamos por la X saturada hasta que choquemos con el perfil, la curva de estado de la temperatura, y este nivel va a ser nuestro nivel de condensación por convección, que es la altitud a la que a la que la burbujita o la parcelita de aire desde abajo se calienta, que viene con cierta temperatura desde abajo, alcanza la saturación. Este punto, el nivel de condensación por convección, se presta a confusión con el nivel de condensación por ascenso. La diferencia es conceptual, la diferencia es que en este caso uno está asumiendo que es por el calentamiento que tienes, o sea que la parcelita está subiendo por el calentamiento que tienes en superficie. Hay un calentamiento porque absorción de radiación de la superficie, entonces se calienta la parcela y comienza a subir, y a partir de ahí es donde comenzaría la convección. Hay otro concepto después que se llama nivel de convección libre, ¿no? Donde ya la parcela sube sin importar lo que esté pasando abajo, ¿no? Donde ya las densidades juegan un papel importante. Y justamente la relación que tiene este nivel de condensación por convección se relaciona con la temperatura de disparo de la convección. ¿Sí? La temperatura de disparo tiene que ver en la superficie, la temperatura que alcanza el aire más cercano a la superficie, de manera que esa parcela se dota de ciertas características, de cierta densidad, de menor densidad, por lo tanto comienza su ascenso. Entonces, para encontrar este punto, lo primero que hay que hacer es encontrar el nivel de condensación por convección y bajar por la adiabática seca. Entonces, bajamos aquí por la adiabática seca.
y nos da la temperatura más o menos de 26 grados Celsius. Significa que si la superficie se calienta a 26 grados Celsius en estas condiciones de punto de rocío y en ese perfil de temperatura, significa que la parcela va a ascender y a partir de ahí se va a generar convección. ¿Sí? A partir de ese nivel vamos a tener convección. Muchas veces uno ve, por ejemplo, el día de hoy lo vamos a ver, ojalá pudieran ver las nubes que tengo aquí enfrente de mí, muchas veces van a ver nubes, cúmulos con muy poco desarrollo vertical, los cúmulos mediocris, por ejemplo, o los húmilis, los que ocurren en la mañana o a mitad del día, y alguien dice, bueno, ¿qué onda? Ya quiero tormentas, ¿no? ¿Por qué no crecen? Bueno, y alguien dice, no, es que las tormentas eléctricas son siempre a final de la tarde y durante la noche, ya que la superficie alcanzó la temperatura de disparo, y eso hace que comience la convección a partir de este nivel. Esa sería una de las razones. Esto va a contribuir, vamos a ver, todo depende del perfil que tenga la temperatura acá, a ver la inestabilidad que hay en ese nivel. Entonces, digamos que aunque tú tengas mucha inestabilidad acá arriba, aunque tú tengas mucha inestabilidad, un CAPE alto, si tú no alcanzas la temperatura de disparo, vas a tener una inhibición convectiva muy grande aquí. O sea, va a haber mucha inhibición. No vas a poder llegar al nivel de inestabilidad, por lo tanto, no va a haber tormentas, no va a haber desarrollo de nubes. A esos índices, bueno, es el índice de inhibición, el SIN, y el índice de energía potencial convectiva disponible, el CAPE, juegan un papel importante. De hecho, estaba leyendo un artículo sobre superceldas hace unos días, en donde demostraron que aunque el SIN, que ya lo veremos, hoy ya no vamos a alcanzar, pero bueno, que aunque el SIN sea muy alto, el índice de inhibición convectiva, se puede dar tiempo severo grandísimo, tiempo severo muy, muy severo. ¿Por qué? Porque el SIN, de alguna manera, lo que hace es como una olla, así lo entiendo, ¿no? Como una olla de presión. El SIN no permite que la presión se libere, en este caso no permite que la convección se libere, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Sin embargo, si por alguna razón se calienta la superficie muchísimo, aunque tú tengas un SIN alto, ese calentamiento puede vencer el SIN y es como si explotara la olla de presión, ¿no? O sea, te vences el SIN, ya no pudiste, la inhibición no pudo contigo, entonces como que te guardó y se liberó toda la energía y ahora sí entras a una región inestable con mucha más, de una manera más intempestiva. Entonces se generan tormentas explosivas, y yo esto lo asocio mucho a esas tormentas que de repente vemos en verano, tormentas que uno sale a la ventana, ve unos cúmulos por ahí que dices, mira, ahí están los cúmulos, ¿no? Con muy poquito desarrollo, te metes a la cocina, haces algo, te bañas, lo que sea, sales en media hora y ves un monstruo, ¿no? Ves un cumulonimbus ya con el yunque y todo enorme. Entonces, eso supongo que tiene que ver, digo supongo porque no soy especialista en tiempo severo, no estoy en esa área, pero lo asocio. No sé si alguien quisiera abonar un poquito más al respecto. No sé, algún meteorólogo operativo que tenga familiaridad con esto, que nos pueda ahondar. No sé, creo que había aquí un par de meteorólogos operativos, ¿no? No me acuerdo si era Corexi o Sí, yo un poco, pero bueno, no trabajábamos tanto con estos, con estos índices porque a veces nos faltaba como un estudio de ver qué tanto, digamos, esos índices están como muy hechos principalmente para las latitudes medias, entonces para los Estados Unidos. Entonces sí nos faltaba como como un cierto, ver qué tanto se pueden estar adecuando para la zona y bueno, para las latitudes tropicales. Sí, es verdad, Aide. Efectivamente, el CAPE, el SIN, el K, el LIFTED, el total de totales, están para latitudes medias. Y no sé si han escuchado hablar de
del GDI, del Galvez-Davison Index. Sí, ese sí lo usábamos un poco más y como que daba un mejor índice de qué tan inestable o qué tanto podía ser que se desarrollaran algunas tormentas fuertes sobre la región, como que sí, era un poco más, Sí, era un poco más usado que esos índices que se dan ahí. sí, de hecho tiene bueno, relativamente poco tiempo, ¿no? Que el servicio meteorológico lo tiene operativo. Déjenme mostrárselos aquí. Y lo vamos a ver la próxima clase cuando alcancemos a ver inestabilidad. A ver, creo que sí se está viendo, sí. Aquí en la página del servicio meteorológico, en modelos de pronóstico, está el índice Galvez-Davison. Y sí, justamente este índice indica no tanto el tiempo severo, sino es un índice más bien que te indica el potencial de convección, ¿no? De convección que hay, de convección no tanto de tiempo severo como el CAPE, ¿no? Que se asocia mucho al tiempo severo. Pero aquí este índice no lo he comprobado, pero bueno, el propio Galvez dice que tiene de la NOAA que ha tenido muy buenos resultados en Centroamérica y en regiones tropicales donde los otros índices, el CAPE y los tradicionales, no funcionan muy bien, ¿no? No detectan muy bien la convección. Entonces, bueno, nosotros en la práctica que les voy a mostrar la siguiente semana, tengo yo programado, aunque no lo he usado, pero tengo programado en Python este índice. Y está muy sencillo de calcular porque lo único que necesita es temperatura en 2 niveles, no, me parece que en 3 o 4 niveles y humedad específica. Entonces, con temperatura y humedad específica se calcula absolutamente todo el índice, todo el índice. Esa temperatura hay que convertirla a temperatura potencial y la humedad específica en teoría debería de ser mejor la razón de mezcla, pero bueno, ya vemos que funciona igual. Y bueno, que lo podemos ver también el próximo sábado. Ya este jueves no tenemos clase, sería hasta el próximo sábado, ya donde van a tener también ya la de meteorología tropical y de mesoescala. Y bueno, ya nada más para terminar, nos queda de esta parte de meteorología física ver la inestabilidad, bueno, ver el nivel de convección libre, ver criterios de estabilidad e inestabilidad. Vamos a ver cuándo decimos que una atmósfera es estable, inestable o neutra, ahí en términos de la densidad y la temperatura. Y vamos a ver los índices de inestabilidad, el CAPE, el SIN, el K, el Lifted, el total de totales, el Galvez-Davison, el GDI, y ya entramos en las ecuaciones de movimiento, ¿no? En las fuerzas que gobiernan la atmósfera, en las aproximaciones que hay, la geostrófica, el viento gradiente, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver ya con dinámica de la atmósfera, pero era importante recordar primero estos temas para cuando se salgan en dinámica a colación, pues lo tengamos más o menos frescos, ¿no? Estas diapositivas de hoy también se las voy a mandar a su correo, nada más déjenme copiar antes de que nos vayamos. El de Corexi, que creo que fue el único que no le llegó. ¿A alguien más no le llegó el correo? Sebastián me dijo que sí, que le llegó a spam. A mí tampoco me llegó. Ok. No vi quién. ¿Me puedes poner tu correo también, porfa? Es Corexi y ya no vi. Eso es. Azaret. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta ya para terminar. O no. La plataforma como para cuándo se va a abrir. Creo que, mira, déjame mostrar. Hola. Así adelante, Irving. Ya, resolviendo esa duda de la plataforma, el ingeniero nos está mencionando que para lo que es el transcurso de la semana, se estaría habilitando para los alumnos, ¿vale? Ok. Va, muy bien. Esa
Pero ahorita, por ejemplo, las grabaciones, que por ejemplo la de hoy igual la van a subir por el grupo de WhatsApp. Sí, claro, claro. Ahorita estamos utilizando como segunda opción lo que es el grupo por la actualización que se le está dando a la plataforma. Porque si nos metemos todos, les van a aparecer errores. Entonces lo que no queremos es de que les aparezcan errores y que tengan la plataforma la más completa posible. Ah, gracias. No, de nada. Gracias, Silvi. Bueno, nada más para que vean la plataforma, creo que no se las había mostrado, va a ser algo así, ¿no? Aquí en Física de la Atmósfera, bueno, aquí van a tener los PDFs de las clases, los videos se van a poner también aquí, algunas ligas, etcétera. En la parte de dinámica de la atmósfera, pues lo mismo acá. Y material complementario, que son los códigos de las prácticas, que ya los tengo aquí. Los datos que los vamos a sacar de Copernicus, de NCAR, etcétera. Y bueno, los guiones de los códigos, los scripts de Python, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo cuando tengan acceso a la plataforma. Y bueno, pues de mi parte es todo. Que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana, el sábado. Muchas gracias, Mauricio. Sí, a ustedes, nos vemos. Gracias, Gracias. bueno. Excelente, muchas gracias. 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 Hasta luego. Luego, bye. Hasta luego.